A pesar de la bajada del precio de los carburantes, seguimos pagando la gasolina un 23% más cara que hace un año. Todo apunta además a un otoño lleno de incertidumbre en el sector. Para complicarlo aún más, las diferencias entre las gasolineras pueden llegar hasta 30 céntimos por litro de combustible. ¿Que notas una diferencia casi? Sí, se ha notado. Se nota sobre todo en un tanque como esto que son 800 litros. Entonces, de pagar a lo mejor 800 euros, pues paga 750. Pero no mucho, ¿eh? ¿Cuánto te sueles gastar en gasolina ahora mismo? 200 euros al mes más o menos. ¿Qué tal? Buenas noches. El sector inmobiliario, sin embargo, vive uno de los mejores momentos de los últimos 15 años en España. En el caso concreto de Canarias, si miramos el último año, las ventas se han incrementado más de un 40%. Solo en junio se vendieron en las islas más de 6.700 viviendas, sobre todo de segunda mano. Y seguimos hablando de economía con un sector que también tiene datos para celebrar. Azotel ha cifrado más de un 81% la ocupación turística durante julio en la provincia occidental. Son 5 puntos más que las previsiones que manejaban los hoteleros. Aumentan los pinchazos a mujeres en zonas de ocio nocturno. Los abogados avisan de que las consecuencias penales pueden llegar a ser muy graves. Somnolencia, confusión y pérdida de la voluntad son algunos de sus síntomas. Sanidad recuerda que Canarias dispone de protocolo asistencial para estas agresiones. Es imprescindible contactar rápidamente con urgencias y poner el caso en conocimiento de las autoridades. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, pide estudiar las razones por las que las medidas de protección de mujeres amenazadas por la violencia machista se conceden con grandes diferencias según el juzgado donde se pidan. En el Partido Judicial de La Laguna, el año pasado se rechazaron casi el 72%. Yo no quiero pensar que se esté dejando de atender a personas, a mujeres, que se esté poniendo en riesgo la vida de mujeres por otras cuestiones. Es que el dato es llamativo, es muy preocupante este dato. En Lanzarote, una gasolinera abandonada ha vuelto a sufrir un incendio en la madrugada de este viernes. Se trata del segundo episodio de este tipo que se da en este establecimiento ubicado en la circunvalación de Arrecife en tan solo una semana. En el momento del suceso, los bomberos vieron que habían distintos focos que afectaban principalmente a enseres y basuras. 2 jóvenes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras caer por un terraplén de unos 5 metros cuando compartían patinete. Ha ocurrido en Telde, en Gran Canaria. Enseguida vemos algunos consejos para circular en patinete con seguridad. Y como cada 5 de agosto, La Palma festeja a su patrona, Nuestra Señora la Virgen de las Nieves. Una efeméride en esta ocasión más especial si cabe, tras los años de pandemia y la destrucción provocada por la erupción volcánica. Para muchos, volver a estar cerca de la patrona palmera en su día grande, tras lo vivido en la isla, es motivo de celebración. Y ya ha abierto sus puertas en la 5ª edición de Fe Gallery. Lo hace inspirada en los movimientos feministas o antirracistas. 16 artistas muestran sus obras que pasan por la pintura, la escultura o las instalaciones. El castillo de San Felipe en Puerto de la Cruz se convierte durante estos días en un museo del arte más revolucionario. Llenar el depósito del coche hoy nos cuesta 10 euros más barato que en junio. Eso sí, sigue siendo un 23% más caro que hace un año. La coyuntura internacional ha hecho que el precio de los carburantes haya ido bajando en las últimas semanas, pero ojo, parece que no va a durar mucho. 3 gasolineras diferentes, grabadas esta misma tarde y con variaciones de hasta casi 30 céntimos. Precios y ofertas que dependen de cada estación de servicios. A pesar de esto, sí que es generalizado el descenso del 11% en los precios de los carburantes en las últimas semanas. Sí, pero no mucho, ¿eh? No ha bajado mucho. Bueno, igual si lo contamos de otra manera, nota más la diferencia. Llenar el tanque hoy es 10 euros más barato que en el mes de junio. Sí, se ha notado. Y lo notan sobre todo transportistas como José Miguel. El tanque de este camión se lleva 800 litros. De pagar a lo mejor 800 euros, pues paga 750.
¿Y qué hay detrás de esta bajada? Las restricciones a la movilidad de China, que eso originaba también un descenso en su consumo. Después los riesgos de recesión por parte de los Estados Unidos, que al final han sido confirmados. Y en tercera parte, la incorporación del petróleo ruso en el mercado. Todo eso hizo que a lo largo del mes de abril ya el precio del barril Brent empezara a disminuir. Haría falta que bajara un poco más el carburante porque al final estamos trabajando para pagar gasolina nada más. Pues con este aperitivo que nos quedamos, porque parece que esta bajada escalonada va a durar poco. De forma coyuntural ha habido una cierta moderación en lo que es el incremento, pero no se ha detenido el incremento. Pensamos que los mercados están anticipando una bajada de la demanda global de carburantes debido a una recesión en la economía. Mucha volatilidad, mucha incertidumbre, porque cualquier cambio en el panorama internacional lo acabamos notando aquí. Continúan las reacciones a la bonificación del Estado al transporte interurbano. Desde Canarias se suman voces para pedir que la ayuda llegue al 100% en el caso del tranvía o las guaguas, como ocurre con los trenes de cercanías. El Gobierno regional pedirá al Gobierno español que mejore la subvención. Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez mantendrán un encuentro en Lanzarote. Deberíamos preguntarle por el 100% de los trenes de cercanías, va a ser gratis para todos los españoles y los canarios tendremos que pagar el 50% de nuestras guaguas. Creo que hay asuntos de mucha importancia y vitales para las islas que espero que el presidente, además de regalarle un timple o una manilla de plátano, pues ponga sobre la mesa. Esto ya lo advertimos desde el minuto 1 y dijimos que esto no se podía quedar así, tenía que haber un análisis de los problemas más serios de conectividad que tenemos los canarios y las canarias y buscar una solución para dejarnos en pie de igualdad de los demás. Se debe subvencionar también al 100% este transporte de la conectividad entre los municipios, que es el servicio que hoy está transferido como competencia de la comunidad autónoma a los cabildos canarios. Lógicamente, si podemos mejorar las condiciones, mejor que mejor, ¿no? Pero en esas circunstancias estamos trabajando para que en ese convenio se incorporen el tranvía y el transporte urbano. El Gobierno español está matizando algunos aspectos del decreto para el ahorro energético aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros. Es el caso de la norma sobre la limitación del aire acondicionado a la calefacción en edificios cerrados que choca con la ley laboral. La legislación en materia laboral dificulta la aplicación generalizada del plan de ahorro energético aprobado el pasado martes y que recoge, entre otras cuestiones, limitar la temperatura en edificios cerrados, en verano a 27 grados y en invierno a 19. Se tiene que acoplar a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en este caso al Real Decreto 486/1997, que es el que regula los lugares de trabajo. Por lo tanto, ahí habría una reducción de 2 grados de temperatura. Es necesario justificar cuándo sí y cuándo no. Y es obvio que puede haber espacios como las cocinas o como las discotecas o como los gimnasios que necesitan una temperatura distinta. Esta, una de las primeras excepciones a la limitación de temperatura. Aún no se han especificado completamente, pero saldrán otras. Por ejemplo, los supermercados. Su normativa de trabajo recoge que la temperatura debe oscilar entre los 17 y los 24 grados. Determinados alimentos tienen que llevar unos controles de temperatura según indican las normas de seguridad alimentaria, pues habrían excepciones, con lo cual pues estamos un poco más pendientes a ese desarrollo. En principio 27 grados para un establecimiento de alimentación en general es una temperatura excesivamente alta. En los edificios donde se realiza un trabajo sedentario, la temperatura será la que marca el decreto de ahorro energético. Un sector que se refuerza en las islas es el de la compraventa de viviendas. En junio se realizaron 6.710 operaciones de este tipo, una cifra que supone un incremento anual de más de un 42% según el Instituto Nacional de Estadística. Yeray Sosa. Según este organismo, el mercado inmobiliario nacional estaría viviendo el mejor semestre de sus últimos 15 años. De hecho, no se vendían tantas viviendas en España desde el año 2007. Una situación boyante, en realidad motivada por el tirón provocado por la compraventa de viviendas de segunda mano. De enero a junio de este año, la compraventa de viviendas usadas rozaron las 270.000 operaciones. El máximo histórico estaba en 256.000. Por comunidades autónomas, Canarias se sitúa en la quinta posición del ranking nacional, por detrás de Castilla y León, Aragón o La Rioja, con un total de un 15% de fincas inscritas a nivel nacional. Eso se traduce en unas 6.710 operaciones. A nivel interanual, sin embargo, Canarias se sitúa como la comunidad donde incrementa el número de compraventas de este tipo de viviendas con más de un 42%.
Crece la compraventa de viviendas, pero también hay otra realidad, la de muchas personas que ni siquiera pueden permitirse alquilar un piso, lo que les obliga a compartir. Como si de estudiantes se tratase, algunos trabajadores han tenido que recurrir a esta fórmula, dicen, por los bajos sueldos, los altos precios y una insuficiente política de vivienda social. El precio de los arrendamientos en muchas ocasiones es similar al salario de los trabajadores. Es la principal razón que lleva a personas adultas a compartir piso. Cada vez hay menos poder adquisitivo y se están buscando fórmulas para poder sobrevivir y tener una vivienda. Y esto está pasando con familias con menores. Es el caso de esta mujer. Tras la pandemia no ha encontrado vivienda para alquilar. Nos cuenta que todo han sido negativas. Normalmente el impedimento siempre es que tengo un niño, las madres solteras pierden los trabajos porque tienen que cuidar a sus hijos. Creo que al paso que vamos y a medida que sigo buscando casas de alquiler y sigo viendo los precios desorbitados, no le veo solución. Como ella, hay un nuevo perfil de inquilino que busca compartir la vivienda, una opción extendida de estudiantes a trabajadores. Desde que comenzó de nuevo con fuerza el vacacional, realmente, porque hay pocos pisos, hay una escasez muy grande. Vemos el peligro de que esto se pueda convertir en los pisos pateras. Los afectados piden fomentar nuevas viviendas sociales y que disminuya la burocracia para acceder a ellas. Los trabajadores de la cadena Burger King denuncian el incumplimiento de los derechos laborales de esta multinacional. Aseguran que los salarios son inferiores a los que se establece en el convenio de hostelería y también que no tienen libertad sindical. Hoy han comenzado una serie de protestas en el restaurante de Las Chafiras, en el sur de Tenerife. En los próximos días esas movilizaciones se extenderán a Gran Canaria, Madrid y a otras provincias españolas. Las protestas se mantendrán hasta que la empresa cumpla, dicen, con estas condiciones legales. Los múltiples requerimientos y sanciones de la Inspección de Trabajo no han servido todavía para que esta empresa entienda que con más de 15.000 trabajadores y una facturación que supera los 630 millones de euros debe empezar a respetar los derechos de los trabajadores. Optimismo en el sector turístico tras conocer los datos de ocupación de julio. Los hoteleros cerraron el pasado mes con una ocupación media del 81% en la provincia tinerfeña. Son 5 puntos más de lo que se preveía antes del verano. Gema Padilla. Por islas, la cifra más positiva corresponde a La Palma, que cerró el mes de julio con una ocupación media del 86%, el mejor dato de toda la provincia. Mejoró en 14 puntos lo previsto antes de verano y eso se debe a dos factores: un menor número de camas abiertas y el buen comportamiento del turismo local y nacional. Le sigue la isla de Tenerife. Los establecimientos de la zona sur terminaron julio con una media del 84%, mientras que en el norte fue del 69%, y en la zona metropolitana la ocupación fue del 64%. También el Hierro superó en 5 puntos las expectativas iniciales, cerrando julio con un 83% de ocupación. La Gomera, por su parte, cae 2 puntos y cierra con una media del 67%, aunque se espera que en agosto aumente considerablemente ese porcentaje debido a la importante presencia que tiene el turismo local en la isla. Son datos muy positivos que al principio de verano pronosticábamos incluso bastante peor, y lo que nos llena de positividad de cara a afrontar los próximos retos, no solamente de los meses de verano, sino también la incógnita que tenemos con respecto a cómo va a venir la temporada de otoño-invierno en nuestras islas. Tras las gestiones del Cabildo del Hierro, Naviera Armas ofrecerá nuevas conexiones marítimas adicionales entre los puertos de La Estaca y Los Cristianos durante este mes de agosto. A los trayectos que ya se habían anunciado se suman 2 más para el sábado 13 y el martes 16, tanto de ida como de vuelta, ya disponibles a través del sistema de reservas de la compañía. Estas fechas coinciden con las fiestas de la Candelaria en el municipio de La Frontera. Agradecer a la naviera el haber atendido esa petición que se ha hecho desde el Cabildo para poder atender la demanda tanto de pasaje como de carga y así también poder solventar el problema de los coches de alquiler, porque pudiendo venir los visitantes de Tenerife y Gran Canaria con su propio coche no se ven afectados.
Nueva escalada de tensión entre Israel y Palestina. Las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado hoy un edificio residencial en Gaza y han matado a uno de los principales líderes de la yihad islámica, que ya han clamado venganza. Al menos otras 7 personas, entre ellas un niño de 5 años, también han fallecido. El ataque ocurre después de 4 días de estricto bloqueo de la franja de Gaza por parte de Israel, que temía represiones contra pueblos fronterizos tras detener al jefe de las milicias islamistas en la Cisjordania ocupada. Rusia y Turquía se reúnen por segunda vez en menos de 3 semanas. En la primera reunión entre ambos países concluyó con el desbloqueo de las exportaciones de granos a través del Mar Negro. El presidente turco ha anunciado que los acuerdos sobre temas políticos son fructíferos y manda un mensaje a la comunidad internacional. Según Ankara, no se puede pretender poner fin a la guerra ignorando a Moscú. Tras varios días intensos de bombardeos, Ucrania ha dado sepultura este viernes al multimillonario magnate del grano fallecido en uno de esos ataques. Esta misma tarde, un nuevo misil ruso ha destruido otro almacén donde se guardaban toneladas de semillas de girasol en la región de Zaporizhia. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán fue una farsa despreciable, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores de China. Esta tarde el país asiático ha advertido a Estados Unidos a no actuar precipitadamente si no desea crear una crisis mayor. Además, aseguran que con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo único que han logrado es unir al pueblo chino e impulsar su determinación para reclamar Taiwán. Y 48 horas después de entrar en erupción, el volcán en Islandia se muestra así de activo. Un dron sobrevuela la colada de lava y permite ver cómo se han formado distintas bocas a lo largo de la fisura principal. La erupción está próxima a la capital y a su aeropuerto. Hay preocupación entre las autoridades por los gases tóxicos que emanan del cono, por lo que recomiendan tanto a ciudadanos como a turistas evitar acercarse a la zona. Canarias sigue concentrando 2 de cada 3 pateras que llegan a nuestro país. Hasta el 31 de julio llegaron más de 9.500 migrantes a las costas del archipiélago, según el Ministerio del Interior. En lo que va de año, el flujo migratorio hacia España se ha estancado, ha crecido apenas un 0,4%. Estos datos se deben en gran parte al frenazo que han sufrido las llegadas a las islas. El tránsito de migrantes es superior al del año pasado, pero las tasas de crecimiento han pasado de un 135% en febrero a un 27% en junio. Ante el aumento de casos de sumisión química por pinchazos en nuestro país, la Consejería de Sanidad recuerda que Canarias dispone de un protocolo asistencial para estas agresiones. Es fundamental contactar rápidamente con el 112 y poner el caso en conocimiento de las autoridades. Ante la sospecha de estar ante un caso de sumisión química por un pinchazo, muy atentas a los síntomas. Somnolencia, mareos, confusión. Según el protocolo asistencial del Gobierno de Canarias, si presenta alguna de estas señales, además de la propia molestia del pinchazo, es imprescindible llamar al 112 o acudir a urgencias y poner el caso en conocimiento de las autoridades. Cuanto más rápido se haga todo esto, más fácil será después de cara a, por ejemplo, visualizar las cámaras de seguridad de la discoteca o el centro en el que haya sucedido. Las sustancias inyectadas como éxtasis líquido, ketamina o alguna benzodiazepina. Lo que producen es una depresión del sistema nervioso central y por lo tanto esa disminución del estado de alerta y de la voluntad de la persona. Una situación que podría empeorar generando una reacción alérgica a la víctima o transmitiéndole alguna enfermedad mediante la aguja. Ya es un delito de lesiones en sí, solo el pinchazo. Si además de eso se pincha y se inyecta algún tipo de sustancia médica o tóxica, las consecuencias penales pueden ser más graves. Cuando se utilizan drogas para abusar de una mujer, se considera un delito de abusos sexuales, cuya pena puede estar entre los 4 y los 10 años de prisión. Unas penas que podrían alcanzar los 15 años de aprobarse la nueva ley del solo sí es sí. Estos días hemos conocido que 2 policías y también un empresario se han librado de la cárcel al haber alcanzado un acuerdo con las mujeres a las que violaron. Tras estas sentencias de conformidad, según las expertas, está la vulnerabilidad de estas mujeres y la doble victimización que sufren durante los procesos judiciales. También apuntan al interés de la justicia en dar carpetazo rápido a estos procedimientos.
2 policías locales violan a una mujer en Málaga. Un empresario viola, golpea y amenaza a una jornalera. Los agresores se libran de la cárcel por un acuerdo de conformidad entre la acusación, la defensa y la fiscalía. En ambos casos hay un hilo común y es que hay un abuso de poder, ya no solo por ser hombre, sino por el estatus que tiene. Ellas, en estos casos, ¿cómo se pueden sentir respecto a ellos? Judicial, legalmente, socialmente. Estaba probada la vulnerabilidad extrema, estaba probado que era violación, sale muy barato. No entendemos cómo se han podido aplicar en estos casos las penas mínimas, más allá de los acuerdos de conformidad. No entendemos cómo funciona el sistema judicial como para que permita que mediante un acuerdo privado los agresores con una multa y con un curso de educación sexual puedan continuar adelante con sus vidas. Una sentencia de conformidad conlleva a que el acusado reconozca los hechos y admita la culpa para reducir la pena y acabar el proceso. Cuando la conformidad se produce en un juicio rápido, la pena solicitada se rebaja a 1/3. Puede que sea a veces un coladero no adecuado para determinados procedimientos que tendrían que irse de manera clara a un procedimiento de una investigación, sobre todo cuando hablamos de maltrato habitual. Yo creo que un delito de maltrato habitual en ningún caso debería de poder juzgarse como juicio rápido. La doble victimización durante un proceso judicial largo o los intereses de los operadores jurídicos por agilizar los procedimientos son algunas de las causas, según las expertas, de los acuerdos de conformidad en casos de violencia machista. Reacción de la Concejalía de Igualdad de La Laguna en Tenerife tras conocer la queja que el Foro contra la Violencia de Género ha presentado ante la Diputación del Común por las cifras tan dispares sobre las órdenes de protección a mujeres rechazadas por distintos partidos judiciales tinerfeños. Igualdad cree que estos datos merecen una profunda reflexión. Los datos son llamativos y muy preocupantes. Es la reacción de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna al conocer la queja que el Foro contra la Violencia de Género en Tenerife ha presentado ante la Diputación del Común tras observar el elevado número de órdenes de protección a mujeres rechazadas en algunos partidos judiciales como La Laguna, Güímar o Icod de los Vinos. Que merece seguramente una revisión, porque al final quien toma la decisión también es una persona y tiene que tener en cuenta pues todos los hechos. Yo no quiero pensar que se esté dejando de atender a personas, a mujeres, que se esté poniendo en riesgo la vida de mujeres por otras cuestiones. La Concejalía de Igualdad considera que la educación y la formación en la judicatura es una forma de combatir la violencia de género. El juzgado de Güímar en Tenerife desestima la retirada de la custodia a la madre investigada por la sustracción parental de su hija de 2 años. Según la agencia EFE, la jueza tampoco va a emitir una orden europea de detención. Son medidas que había pedido el padre de la menor. La magistrada no aprecia riesgo objetivo y real para la niña al comprobar a través de un vídeo que está bien. Tanto la madre como su hija tienen un billete de regreso a Tenerife para el 12 de agosto. La madre de la menor ha confirmado al juzgado que entregará a la niña al padre cuando éste comience sus vacaciones este mes. Sanidad registra 5 nuevos casos de viruela del mono y 8 más en estudio. En total, y desde el inicio de la alerta, Canarias contabiliza 123 positivos. En cuanto al COVID, el archipiélago suma 677 nuevos casos en personas de más de 60 años y 13 fallecimientos en los últimos 3 días. Actualmente en las islas hay 301 personas ingresadas con coronavirus, de las que 23 están en la UCI. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha emitido un comunicado en el que lanza una nueva alerta. Advierte del incorrecto etiquetado de un producto cárnico en algunos supermercados de Mercadona, también en Canarias, dirigido a personas celíacas. Se trata del Cordon Bleu Extra. Las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana avisaron al Ministerio de Sanidad de que la etiqueta sin gluten no era correcta, ya que en la lista de ingredientes sí se incluye esta proteína. Son productos que para nosotros son básicos, con lo cual tenemos que estar muy alertas con estos tipos de errores, y para nosotros es fundamental que se den este tipo de alertas y se escapan de control, porque al fin y al cabo, bueno, pueden ser errores humanos o errores de la fabricación desde la industria. Sí que está todo muy bien controlado, pero todavía queda bastante camino por recorrer en el caso de la restauración. El helicóptero del GES ha recuperado esta tarde el cadáver de un hombre en la playa de Tapauga, en San Sebastián de la Gomera. Los vecinos dieron la voz de alarma al avistar un cuerpo flotando en el mar. El personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento.
Segundo incendio en una gasolinera abandonada de la capital de Lanzarote en una semana. Este segundo fuego ocurrió la pasada madrugada. Alberto Fabricio. Pasaba media hora de las 12 de esta madrugada cuando los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote recibían un aviso de que se estaba produciendo un incendio en esta gasolinera, una estación de servicio que lleva cerrada y abandonada desde hace meses y donde vemos varios carteles que nos indican que está prohibido acceder más allá de esta valla. Se trata del segundo incendio que se produce en este lugar en tan solo una semana. Una vez se personaron los efectivos de emergencias del consorcio, comprobaron que habían distintos focos, donde el fuego afectaba principalmente a restos de basura y enseres, por lo que procedieron a extinguirlos con agua pulverizada y a chorro. Finalmente, tras extinguir el incendio y ventilar la zona, los bomberos dieron por finalizado el servicio. 2 jóvenes han resultado heridos en Telde, en Gran Canaria, tras caer por un terraplén de unos 5 metros cuando compartían patinete. Uno de ellos fue ingresado en estado crítico. Vamos a recordar algunos consejos para circular en patinete con toda seguridad. La aparición de patinetas eléctricas en zonas urbanas ha supuesto un incremento de incidentes. Aún con una normativa por concretar, hay que recordar que no eres un peatón, estás circulando en un vehículo y por tanto te tienes que adaptar a la normativa de tráfico. Y esto supone no puedes circular por las aceras. Si circulas por la calzada tienes que respetar las normas de tráfico, no puedes usar auriculares. Ten en cuenta que es un vehículo unipersonal, por tanto no pueden ir 2 personas en él. La patineta está preparada para frenar una sola persona, no 2. A estas normas se suma la velocidad. Los vehículos de movilidad individual no pueden superar los 25 kilómetros por hora. Eres un conductor que además estás más indefenso que el resto de conductores. Eres más vulnerable. Además, por la noche es obligatorio el uso de alumbrado y prendas reflectantes. Bien recomendamos desde Policía Local que intente suscribir algún tipo de póliza de seguro, que no suelen ser muy caros y ahorrar muchos problemas en un futuro. Y como última recomendación, aunque no sea obligatorio... Buenas tardes, caballero. Ya que tiene usted el casco, ¿por qué no se lo pone? Le recomendamos que se lo ponga por su seguridad. Es obligatorio. Pero por su seguridad... Finaliza la alerta por riesgo de incendio forestal en las Islas Occidentales y en Gran Canaria. El que afectó al norte de Tenerife todavía no está extinguido, por lo que continúan las labores de refresco. Las administraciones empiezan ya a articular las primeras medidas para compensar los daños por el fuego. Es la oficina que el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha habilitado para ayudar a los afectados por el incendio forestal. Será pues eso, para asesorar a los damnificados. Nosotros hemos hecho una plantilla aquí, donde ellos van a poner todos sus datos y aquí van a poner los daños que le ha ocasionado el incendio. Considerábamos que era oportuno, coordinados con esta administración, crear esta oficina, pues sobre todo para ese apoyo que necesita esta persona que a lo mejor no sabe dónde recurrir. Para solicitar las prestaciones ante las administraciones públicas. Este municipio del norte de la isla de Tenerife fue el que las llamas afectó el mayor número de hectáreas agrícolas. Esta oficina nos ayudará a saber exactamente cuántos afectados o afectadas pueden haber, porque también la naturaleza del sitio y del lugar que hablamos son de pequeñas huertas, economías familiares. Todo ello en una zona en la que no hay registradas afecciones a viviendas y en la que el Cabildo Insular aún trabaja refrescando el terreno. Cada año decenas de voluntarios del Fondo Mundial para la Naturaleza realizan labores de limpieza en las costas de nuestras islas. Estas imágenes que van a ver pertenecen al norte de La Graciosa. Allí se encuentra la playa del Ámbar, afectada por las corrientes marinas que depositan todo tipo de desechos que se vierten al mar, desde restos de petróleo, plásticos, resinas de barcos e incluso palés de madera. Durante la celebración del baile de taifas que se celebra en La Matilla, en Fuerteventura, la Asociación de Voluntarios Majorero Solidario organizará una recogida de alimentos. Una iniciativa que quiere aprovechar la afluencia de público para recolectar alimentos para las personas que más lo necesitan. Será la primera fiesta en la que se lleve a cabo. Siempre hay que acordarse de ser un poco, pues eso, solidarios y hay gente que lo está pasando mal, pues intentar echar una manita a las personas que no lo están pasando también en estos momentos. Simplemente llevar alimentos no perecederos para que, pues bueno, nosotros tengamos la oportunidad de seguir ayudando a más personas. La revista científico-educativa Comunicar acaba de premiar un artículo de la Universidad de La Laguna sobre el uso problemático del móvil en adolescentes. Los psicólogos alertan de casos de ansiedad y soledad entre los más jóvenes por el miedo a sentirse excluidos de todo lo que sucede en las redes sociales.
Lo llaman FOMO, las siglas en inglés sobre el temor a perderse experiencias o fobia a sentirse excluidos en un mundo que está en las redes sociales. Y lo padecen jóvenes de entre 12 y 19 años. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio de la Universidad de La Laguna recientemente premiado. Los expertos alertan de que la sensación de exclusión les puede llegar a provocar ansiedad y un aumento de la soledad. En muchas ocasiones no lo consideran un problema porque está muy normalizado. Entonces, la forma de ayudarlo principalmente se deben trabajar aspectos como las habilidades sociales, la autoestima y el autocontrol. Y es que el síndrome FOMO llega incluso a mermar la calidad de comunicación paterno-filial. Las publicaciones generalmente muestran una vida prácticamente perfecta, mostramos solo las partes positivas. El confinamiento, recuerdan, acrecentó la necesidad de tener que estar constantemente conectados para saber qué pasaba en el exterior. Conocemos ahora Visit Agüimes, una nueva aplicación para guiar a los visitantes por el casco histórico de este municipio Gran Canario. Solo necesitamos un móvil para descubrir los secretos que esconde cada rincón. Con un solo clic en Visit Agüimes, la nueva aplicación para conocer el casco histórico de este municipio del sureste de Gran Canaria, podemos adentrarnos en los lugares más emblemáticos de esta localidad. Una iniciativa del ayuntamiento que sirve un poco para guiar a los turistas, también a los residentes o a los que vienen de otros municipios de otras islas, para conocer un poquito a nivel cultural e histórico el municipio. Un recorrido que pasa por la parroquia de San Sebastián, el Callejón del Reloj o el Hotel Rural Casa de los Camellos, entre otros lugares. Me parece una aplicación bastante útil porque vamos demasiados perdidos y es una manera de orientarnos. La aplicación debería tener información sobre los aborígenes, el origen fundacional del municipio, necesita más fotos. Gracias a estos pequeños dispositivos de señalización inteligente, los usuarios tienen información en tiempo real sobre los monumentos y el entorno. Más o menos ya ir directo a qué sitios visitar y así, y de paso pues a veces perdemos un poco el tiempo no dando muchas vueltas y esto pues te lo facilita mucho y pienso que es una gran idea. Una nueva guía virtual que ya se encuentra disponible en las principales plataformas de descarga. Como cada 5 de agosto, La Palma festeja a su patrona, Nuestra Señora la Virgen de las Nieves. Una efeméride en esta ocasión más especial si cabe, tras los 2 años de la pandemia y la erupción volcánica. Ay, es un día muy grande. Esto no tiene palabra. Esto no tiene palabra. Y es que volver a estar cerca de la patrona palmera en su día tras lo vivido en la isla es motivo de celebración. Y después de todo lo que hemos pasado como palmeros, significa lo más grande que hay. Desde la pasada medianoche todos los caminos en La Palma conducen aquí al Real Santuario Nuestra Señora de las Nieves en Santa Cruz de La Palma, y es que después de 2 años los palmeros han regresado con más fervor que nunca. Estamos lejos de ella, pero siempre venimos a verla. Lejos, porque ¿de dónde viene usted? De Venezuela. 2 años ya sin celebrarse y la verdad que es súper bonita haber visto de nuevo a la Virgen y la gente aquí con la devoción y las ganas de estar. Un 5 de agosto en el que la Virgen de las Nieves ha estado acompañada de sus vecinos y seguirá estándolo con el rezo del Rosario cada tarde. Televisión Canaria y Televisión Española retransmitirán los principales actos de las fiestas de la Virgen de Candelaria en Tenerife. La programación especial comenzará el próximo viernes con la lectura del pregón e incluye también la ceremonia guanche, la parada militar y un especial el domingo 14 con la llegada de los peregrinos a la Basílica. Para emitir toda esta programación que vamos a hacer, vamos a desplegar una unidad móvil, nuestro dispositivo humano lo van a componer más de 30 personas y vamos a tener también 7 cámaras de televisión, 3 de ellas con mochila. Hay un interés desde el punto de vista lúdico, informativo y de todo orden en torno a lo que cada 15 de agosto ocurre en Candelaria y, lógicamente, pues lo lógico es que sumemos esfuerzos y contribuyamos mutuamente a dar el mayor realce. Y en cuanto al tiempo, hoy hemos vuelto a tener temperaturas calurosas en diferentes puntos del archipiélago. El ambiente más fresco se ha mantenido en las costas del norte de las islas, como es el caso del Valle del Golfo, en el Hierro. El viento alisio ha refrescado algo el ambiente en las medianías del nordeste, pero en las del sur de la isla del Meridiano se han superado los 32 grados. En unos minutos, Edgar Cedrés nos cuenta la previsión para este fin de semana.
Y en los deportes, este viernes llega con nuevas pruebas para la Unión Deportiva Las Palmas. Acaba de terminar su amistoso ante el filial del propio club, Daniel Álvarez, Las Palmas Atlético. Dani. Exacto, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Penúltimo partido amistoso para el equipo dirigido por García Pimienta, antes del inicio, la semana que viene ya, de la temporada en segunda. Un partido que terminó hace solo unos instantes con el resultado de 2-0. Goles de Benito y de Alberto Moleiro, y en el que no jugó Vitolo. Sigue sin tener minutos de momento. Mañana, última prueba frente al Tamaraceite. También este sábado juega partido el Tenerife en Murcia frente al Cartagena. Estuvo en 2017 y regresará en septiembre. El corredor gomero Christopher Clemente afronta por segunda vez su participación en la Ultra del Mont Blanc, para muchos la meca de este deporte. En un momento escuchamos de su propia voz objetivos en esa prueba y sus siguientes retos. Tenemos más cosas que contar, como el fichaje confirmado ya en la plantilla del Gran Canaria, baloncesto, plantilla ya cerrada, Antonio. Nos vemos en unos minutos. Hasta ahora, Dani. Pintura en tela es la técnica que están perfeccionando en Agulo, al norte de La Gomera. Una iniciativa para aprender algo nuevo y nos cuentan también para relajarse. Bajo la sombra y con vistas inmejorables se desarrolla el taller de pintura en Agulo, donde cada persona decora a su gusto diversas prendas, lo que no desmerece el proyecto actual. Lo estamos haciendo para que se pueda exponer una sábana que cada una pintan en un trocito con diferentes flores. La magia de este taller viene de la propia gente. Aquí hay mucho arte ya, yo siempre lo he dicho. Lo único que a veces hay como que despertarlo y decir, vamos que tú puedes, y efectivamente sale. Cada uno saca lo mejor de lo que tienen. En este pequeño rincón, cada persona acude por un motivo distinto. Se me van muchas cosas que tengo en la cabeza y esto me relaja mucho. Para estar todas unidas y todo el unido y todas venir aquí a pasar un ratito. El arte ha unido hasta 3 generaciones que acuden al taller. Con mi hija y mis 2 nietas. Los asistentes tienen claro que no quieren malograr esta bonita idea. Es mejor que se unan muchas generaciones para que esto no se pierda. Sin duda, ellas continuarán acudiendo para seguir llenando de arte este pueblo. El Festival Boreal celebra sus 15 años de historia con una programación especial, una cita que tendrá lugar entre el 15 y el 18 de septiembre en Los Silos, al norte de Tenerife. Un año más, el Festival Boreal llega a Los Silos para celebrar la música por todo lo alto. El artista canario Bejo o la cantante Rocío Marqués son algunos de los más de 15 artistas confirmados. Pero también otro tipo de disciplinas artístico-culturales, ¿no? Como danza, que sigue habiéndola, como artes plásticas, arte urbano. Una programación especial que con motivo de su 15º aniversario, además de conciertos, ofrecerá exposiciones, talleres, documentales o mesas redondas. Que el público sea partícipe de una experiencia que es variada y múltiple en un contexto urbano que está declarado BIC, Bien de Interés Cultural, que es el casco histórico de Los Silos. Un proyecto cultural y sostenible único en Canarias que se celebrará entre el 15 y el 18 de septiembre y donde podremos encontrar actividades para todos los públicos. Paredes que trascienden la realidad, una metáfora del siglo XXI plasmada en arte. Diferentes piezas, diferentes naturalezas, pero que versan en torno a conceptos como, por ejemplo, feminismo, anticapitalismo, antirracismo, anticolonialismo, o también narrativas, por ejemplo, que versan en torno a por ejemplo, conceptos aparentemente dicotómicos como periferia y centro. 16 artistas y 16 miradas, piezas con tejidos que indagan en el pasado, como la de Juliana Martín y su sueño recurrente. Acuden a la tradición para homenajear a las mujeres artesanas. Ella rompe con la bidimensionalidad del cuadro a través de una pieza de tejido, ¿no? En la 5ª edición de Fe Gallery también se recurre a la oscuridad para no olvidar tiempos más recientes, cuando una pandemia paralizó el mundo. La cámara de Alper quiso plasmar ese momento. Sin embargo, toda esta nueva, digamos que realidad que implantó la pandemia y el uso de las mascarillas condujo a que perdiera el interés por los rostros y se desviara el juego entre las luces y las sombras. En todas se busca la respuesta del público. Los lienzos de Magus con su pintura termocromática invita a dejar la huella del calor que desprenden las manos. Hasta el 27 de agosto las murallas del Castillo de San Felipe serán también el cobijo de otras acciones performativas.
Pues con esta propuesta nos marchamos, se quedan ya con los deportes y luego con la previsión del tiempo. Que tengan un buen fin de semana, disfruten.